Hola amigos de Clínica de Tratamiento Psicológico. Te saluda Nicolás Guzmán, soy tu psicólogo amigo y este día vamos a hablar de un tema bastante interesante que complica a muchos. Y cuando vamos a hablar del perdón, el por qué es tan difícil pedir perdón es una de las cuestiones que a todos los seres humanos nos cuesta mucho. Es una de las condiciones en las cuales uno se ve comprometido. Y te voy a explicar tres cosas por las cuales es bien difícil pedir perdón. La principal es que si te ves en la condición de verte obligado a disculpar a alguien o pedir perdón realmente, es porque hay un sentimiento de culpa bien intenso. Y cuando hay un sentimiento de culpa, sabes que has hecho las cosas de una manera inapropiada, sabes que un comportamiento, sabes que alguna imprudencia, has dicho algo que ofendió o dijiste, revelaste información que no tenías que hacer en un momento inapropiado. Pueden ser en eventos familiares que a veces uno dice cosas que se las han dado confidencialmente y uno las advierte, o con amigos que no debes de vertir información que otro amigo te ha vertido, y cuando cometes esa imprudencia se generan ese tipo de problemas. Entonces, ¿por qué es bien difícil pedir perdón? Porque la culpa te hace sentir reprobado, te hace sentir que no hiciste bien las cosas, y es ahí donde uno se encuentra en la situación engorrosa, vergonzosa, de poder acercarte y decir, cometí un error, quiero pedirte perdón porque sé que no estuvo bien mi manera de actuar, mi forma de expresarme, lo que dije fue una imprudencia. Te recomiendo que cuando pidas disculpas no te ofendas. Hay algunos que dicen, pues es que fui muy tonto, no fui porque... No necesitas hacer eso, porque eso es como castigarse. Y hay que recordar que la culpa, uno siente culpa, pero para poder adaptarse o para sentir aceptación del medio. Para eso es la culpa. Por eso es que la persona que manipula a través de la culpa, te hace sentir culpable para que te puedas someter al capricho o a la voluntad de él, porque me sentí mal porque tú hiciste tal cosa, para que generes culpa y te voy a doblegar. Pero en este caso, cuando yo estoy sintiendo culpa y hice algo que no es apropiado, me pasé de la raya, hice algo inadecuado, es importante que reconozcas que fue un error y tomarlo como adulto. Simplemente el cambio de actitud es el que me va a ayudar a mí a no volver a recaer en una situación de esas. Y escuchen una palabra célebre que muchos dicen: usted siempre dice lo mismo. Cuando le dicen eso, que usted siempre dice lo mismo, es porque se ha disculpado en muchas oportunidades. Cuando le repitan eso, es porque usted tiene la tendencia a disculparse. Y ahí en la parte psicoterapéutica te invito que cuando alguien te dice usted siempre dice lo mismo, que no lo va a volver a hacer, significa que la conducta es recurrente. Y ahí te invito a que te observes. Y al hacer una observación me refiero sin recriminarse, porque recriminarse te lleva a sentirte mal, te lleva a la escena del crimen, volver a la escena del crimen. Recriminarse y te hace que te descalifiques, te reprobes, y por eso la persona cuando pide disculpas se siente un tonto, se siente un imbécil y se dice una serie de improperios. ¿Para qué? Para estarse autocastigándose, pero realmente eso no ayuda para que la otra persona te reciba las disculpas o te perdone, sino que tenés que enfrentarte a una realidad que debes de enmendar, y a veces para enmendarla tenés que entrar en un proceso, y ese proceso es psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque te voy a explicar, hay conductas que son repetitivas, cíclicas, pero que no vienen de hace poco, sino que vienen de mi mamá con mi papá, vienen del abuelo, son conductas heredadas. Algunos le llaman maldiciones generacionales, porque son comportamientos que vienen, ¿verdad?, repitiéndose. Por eso te digo que te invito a que puedas observarte, y cuando te observes y te percates que ese comportamiento lo tenía el abuelo, lo tiene mi mamá, lo tiene mi papá, entonces vamos a trabajar con la culpa. Pero es una culpa en la cual debes de darte cuenta que tenés que perdonar a muchos allá atrás. Y por eso es que el pedir perdón es bien difícil, pero también el perdonar no es nada sencillo. Ahora, te dije que te iba a hablar de tres cosas. Una cosa es hablar de pedir perdón, pedir disculpas, pero otra cosa es perdonar. Y cuando yo digo que voy a perdonar, es bien difícil perdonar porque yo he atendido casos en los cuales han habido personas con abusos emocionales, físicos, psicológicos, incluso de tipo sexual. Y cuando una misma persona te ha ocasionado todos esos daños, esos traumas en la infancia o en tu adolescencia, se vuelve muy difícil el perdonar a alguien. Y alguien me ha dicho, yo no lo voy a perdonar.
Entonces te voy a hablar qué es realmente el perdón. El perdón, quiero aclararlo, porque muchos creen que perdonarse es darle la mano al otro y decir, vaya, pues perdón y olvido. Eso no es perdón, eso es reconciliarse con alguien. Me voy a reconciliar y voy a olvidar lo que pasó, pero yo no estoy hablando de reconciliarme, yo estoy hablando de perdón. Y el perdón no significa que yo acepto a la persona que me hizo el daño, no significa, ni tampoco que apruebo la acción que hizo, ni mucho menos que me gusta esa persona en mi vida. No, el perdón significa que voy a soltar, se da un cambio dentro de mí, es un cambio en la sensación. Significa que yo voy a soltar el dolor que me ocasionaba esa situación, porque recuerden que cuando uno evoca situaciones, no solamente viene la experiencia consigo, sino que dentro de la experiencia vienen imágenes y sensaciones. Y si la sensación que quedó grabada de ese evento fue de dolor, fue de maltrato, fue de injusticia, así te vas a sentir mal, vas a sentir que la situación se escapó de las manos y que te ha generado dolor. Y por esa razón es muy difícil otorgar el perdón, más cuando ha sido recurrente. Y en los casos donde hay tipos de abusos físicos, pero la persona es codependiente, que han sido temas que están en nuestro canal de YouTube, pueden ir a ver qué es la codependencia, cuando la persona se posterga a sí mismo y tolera, aguanta. Y yo he escuchado a algunos que me dicen, es que no comprendo cómo es que le soporté tanto a esta persona, me fui infiel muchas veces, me mentía en mi cara, me decía que no lo iba a volver a hacer y lo seguía haciendo, y yo no sé por qué le permití tanto. Y es que, ¿será que lo amaba mucho? No, déjame decirte que lo que ha sucedido es que eres una persona codependiente. Te habías postergado a ti, tu estima estaba reducida. Y entonces, si estaba reducida, el menosprecio y la poca valoración a sí mismo permitía que uno haya ofrendado su amor propio, haya ofrendado su autorrespeto a otra persona, y eso es enterrarse en vida. Por esa razón, esta es la oportunidad que tenemos de reconocer el perdón y por qué cuesta tanto pedir perdón y por qué cuesta perdonar. Y es precisamente porque no es tan fácil decir, sí, te perdono. No, es un proceso. Por eso yo te invito a nuestra clínica de tratamiento psicológico para que puedas llevar el proceso del perdón, porque esto es un proceso al que vamos a ir asimilando, donde vamos a tener que hablar del evento, vamos a tener que soltar y vamos a tener que sanar esa herida emocional que sangra muchas veces con otras personas que no tienen nada que ver con esta situación. Simplemente se reproducen conductas, comportamientos porque una persona me perjudicó en el pasado y yo vengo a reaccionar con personas que no tienen nada que ver. Por eso es importante trabajar el perdón, pero ya dentro del marco psicoterapéutico, para que puedas de alguna manera sanar, liberar emociones, canalizarlas de la manera más objetiva, que sea de una forma en la cual te recuperes, te sanes y puedas volver nuevamente a una vida normal, donde tus emociones, tus pensamientos y tu pasado, tus memorias y todas esas emociones han quedado neutralizadas. Aunque te parezca mágico lo que te estoy diciendo, es una realidad y se puede lograr con psicoterapia y con algunas técnicas que son un poco más profundas con respecto a las emociones. Quedamos como clínica de tratamiento psicológico. Espero que te haya gustado este video. Dale click a la campanita, suscríbete y compártelo con tus amigos. Sabes que esta información la conozca mucha gente. Y nos seguiremos viendo y vamos a seguir subiendo este tipo de información muy interesante. Hasta la próxima, amigos.